aquí tenemos lo que se conoce como máximos y mínimos de nuestra función cuadrática, y eso va a depender del valor de a, del coeficiente principal de nuestra función. Entonces, si el valor de a es positivo, ¿verdad? Recordemos que la función va a tener esa forma, cóncava hacia arriba. Y vamos a tener lo que se conoce como un punto mínimo, que es ese punto que observamos en rojo. Un punto mínimo. Porque la parábola es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Aquí el dominio es cero, entonces no podemos encontrar un punto muy alto, o sea, de hecho no puede existir. Entonces existe un punto mínimo, que en este caso va a ser el vértice. Entonces el punto mínimo coincide con el vértice. Cuando el valor de a es negativo, o sea, es una parábola cóncava hacia abajo, ¿verdad? Como en este otro caso, tenemos lo que es un máximo, ¿verdad? Porque podemos ver acá que, digamos, el dominio va a ser los números reales, pero ahí la función se extiende para los valores de y negativos, entonces no podemos encontrar un punto más alto. El punto más alto que hay es el punto, en este caso el vértice, que va a coincidir también. Entonces, tenemos estos dos casos para máximos y mínimos. El vértice coincide con el máximo y el mínimo. Entonces, si la parábola es cóncava hacia arriba, vamos a tener un mínimo, y si la parábola es cóncava hacia abajo, vamos a tener un máximo. Eso es lo que quiero que les quede claro, chicos, de esta parte. Y por último vamos a tener un último elemento que es lo que se conoce como el ámbito, ¿verdad? Nuestra función. Ya sabemos leerlo sobre el eje Y. Y en especial para leerlo en la función cuadrática vamos a considerar nuevamente lo del coeficiente a. Si la parábola es cóncava hacia arriba, el ámbito lo vamos a leer de esta manera, desde el punto más bajo en Y, que en este caso, como vimos, que el punto más bajo para una parábola hacia arriba es el vértice, que es el punto mínimo. Entonces vamos a leer desde la coordenada en Y de ese punto mínimo, ¿verdad? Hasta, incluso hasta más infinito. Entonces, si la parábola tiene esta forma, ¿verdad? La concavidad hacia arriba, el ámbito va a ser desde el punto más bajo en Y, que es la imagen, ¿verdad? De menos b sobre 2a, hacia arriba, hacia el infinito, ¿verdad? Entonces el ámbito va a ser desde la imagen de menos b sobre 2a hacia el infinito, para el caso a mayor que 0. Para el caso cuando a es menor que 0, o sea, la parábola es cóncava hacia abajo, que tiene esta forma, entonces el ámbito lo vamos a leer desde menos infinito, ahora se va a ubicar desde los números negativos en Y hasta la imagen de menos b sobre 2a, como podemos observar. Entonces en este caso viene de los números negativos, el ámbito desde el eje Y, desde los negativos, hasta el punto más alto en Y, ¿verdad? Que va a ser la imagen de menos b sobre 2a. Entonces, ¿verdad? Recordando aquí eh, el eje X y el eje Y, ¿verdad? Aquí va a estar el eje X y aquí va a estar, ¿verdad? El eje Y. Ahí el plano, ¿verdad? Recordar eso, muy importante. Entonces el ámbito depende del valor de A y lo vamos a leer. Bueno, esto lo vamos a ver gráficamente para que sea de una manera más sencilla. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Tenemos este primer ejemplo donde nos piden analizar la función y vemos que tenemos tanto la manera gráfica como la manera algebraica. Tenemos el criterio, ¿verdad? F de x igual a x al cuadrado menos b menos x menos 2. Y tenemos la función graficada, entonces podemos determinar lo que nos piden, ¿verdad? Algunos de los elementos de los que hemos visto anteriormente, como el dominio, el ámbito, la concavidad, intersecciones, ¿verdad? Eje, simetría, vértice y si alcanza máximos o mínimos. Entonces primero, analicemos el dominio. Como podemos ver, el dominio dijimos que eran todos los números reales y gráficamente podemos observar que, bueno, estas flechas nos indican, ¿verdad? Que aquí se extiende al menos infinito, ¿verdad? Y aquí al más infinito. Vamos a ver este primer ejemplo donde nos piden analizar algunos elementos de la función cuadrática. En este caso, observemos que tenemos la función en su manera gráfica, como en su manera algebraica también. Entonces, vamos a ver qué nos piden. Entonces, para determinar el dominio, recordemos, lo leemos sobre el eje X, pero dijimos que el dominio, en este caso, estas flechitas nos indican que se extiende tanto en la parte de menos infinito, ¿verdad? Hacia el más infinito también. Entonces, en este caso, ¿qué decimos del dominio? El dominio son todos los números reales, entonces escribimos R. El ámbito, chicos, el ámbito dijimos que depende del valor de A. En este caso vemos que la concavidad, entonces, bueno, primero podemos contestar esto, la concavidad. Vemos que es cóncava hacia arriba, significa que A es mayor que 0. Para no escribir concavidad hacia arriba, escribimos A mayor que 0. Es lo mismo. Ahora sí, el ámbito dijimos que cuando es cóncava hacia arriba va a estar desde el punto más bajo, ¿verdad? Que va a coincidir, este punto es el más bajo,
y vamos a leerlo desde la imagen de menos b sobre 2a, en este caso sobre la imagen del eje de simetría, que es este. Entonces lo vamos a leer desde este punto, pero en y, recordemos, entonces lo vamos a leer de esta manera. Entonces el ámbito va a ir desde menos 9 cuartos, ¿verdad? Porque es el valor de y de ese punto, ese es el valor más bajo en y, hasta el valor más alto, ¿verdad? Que como vemos seguiría hacia arriba, hacia el infinito, hacia más infinito, porque vemos que aquí ya conforme vamos subiendo los valores de y se hacen positivos, ¿verdad? Entonces acá el ámbito sería desde el punto más bajo en y, que sería ese menos 9, ¿verdad? 9 cuartos, hacia el infinito positivo, o sea, más infinito, ¿verdad? Y escribimos los corchetes así. En ese caso vemos el punto está cerrado, entonces el corchete, ¿verdad? Recordemos, va cerrado y en el infinito siempre van abierto. Intersección con el eje y, ¿verdad? Recordemos la intersección con el eje y. En este caso en la función va a pasar por este punto, como podemos observar, por el punto 0, menos 2. Entonces la intersección con el eje y sería el punto 0, menos 2. Y también recordemos que tenemos el criterio, entonces vemos que el valor de c es menos 2, entonces es 0, menos 2. Muy bien. Veamos la intersección con el eje x. Podemos notar que la función interseca el eje x en dos puntos. Significa que el discriminante, si nosotros lo calculáramos de esta función, nos tiene que dar un número positivo, ¿verdad? Y podemos usar también el modo 5.3 para encontrar la solución, pero acá como lo tenemos gráfico podemos encontrarlo más sencillo, de manera visual. Entonces el primer punto sería de la forma menos 1,0 y el otro sería de la forma 2,0. El eje de simetría, recordemos que va a estar dentro de la coordenada del vértice. Observemos que en este caso tenemos el punto más bajo, que es este punto, 1 medio, menos 9 cuartos. Ese va a ser el punto más bajo. Recordemos que en el vértice está el eje de simetría. Entonces el eje de simetría va a ser solo únicamente el valor de x de ese punto. Entonces lo escribimos como una ecuación, o sea, como x igual y el valor de esta recta. Veremos que esa recta pasa por el por el 1 medio, perdón, por este punto que estaría acá. Entonces el eje de simetría es 1 medio y el vértice, ¿verdad? Es este punto, el punto más bajo de nuestra función, ¿verdad? Que nos va a dividir simétricamente. Bueno, el eje de simetría es el que nos divide simétricamente el punto y aquí va a estar, ¿verdad? El vértice. Entonces el vértice es ese punto, 1 medio, menos 9 cuartos, ¿verdad? Muy bien. Preguntémonos acá, ¿alcanza un máximo o alcanza un mínimo? Entonces noten, si la parábola es hacia arriba, alcanza lo que es en este caso un mínimo, ¿verdad? Entonces alcanza un mínimo y coincide, como habíamos dicho, con el vértice, entonces va a tener la misma coordenada, 1 medio, menos 9 cuartos. Ese es el punto del vértice. Muy bien.